Un saludo para todos. Vamos a revisar en esta ocasión las últimas guías de diabetes mellitus publicadas por la Asociación Americana de Diabetes. Entremos en materia. Recordemos entonces la clasificación de la diabetes mellitus. Tenemos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que son los que adquieren la enfermedad debido a una destrucción inmunológica de las células beta del páncreas, que se produce entonces una deficiencia o déficit absoluto de insulina. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 llegan a esta enfermedad debido a un déficit progresivo en la secreción de insulina por parte del páncreas, y esto se inicia o se da tras un proceso de resistencia a la insulina. La diabetes gestacional es la que, por definición, debe ser necesariamente diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo sin que se conozcan antecedentes previos de diabetes en la materna. Y la clasificada como otros tipos hace referencia o relación a la diabetes monogénica, a las enfermedades del páncreas exocrino, a las producidas por medicamentos como por ejemplo esteroides, los medicamentos utilizados en el tratamiento del VIH-Sida o los medicamentos utilizados para los pacientes trasplantados de órganos. Hablando un poquito, pero sin extendernos mucho, de la diabetes monogénica, tenemos que tener en cuenta que la diabetes mellitus neonatal y la diabetes tipo MODY en pacientes jóvenes o adolescentes son los defectos genéticos en las células beta del páncreas, pero no cuentan con más del 5% de todos los casos de los pacientes diabéticos. Es muy importante considerar y descartar, por supuesto, la diabetes tipo MODY a aquellos pacientes adolescentes o adultos jóvenes que tengan una hiperglucemia estable y que no tengan características ni de diabetes tipo 1 o tipo 2 y tengan antecedentes familiares de diabetes mellitus en diversas generaciones. En la diabetes gestacional, por otro lado, para hacer el diagnóstico se recomienda el test de un solo paso, mediante la prueba de tolerancia oral con 75 gramos de glucosa, en lugar de preferir al criterio de 2 pasos mediante la prueba con 50 gramos en ayunas, seguida de la prueba con 100 gramos a las 3 horas en aquellas maternas en las que el tamizaje le salió positivo. Recordar también que la hemoglobina glicada entre la semana 24 y 28 no va a tener el mismo grado de confiabilidad de la curva de un solo paso. Ahora bien, ¿cómo es correcto decir hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada? Resulta entonces que lo que se está analizando es una reacción bioquímica entre la hemoglobina A y azúcares reductores presentes en la sangre, principalmente la glucosa. Entonces, esta es una reacción de glicosilación no enzimática, conocida más exactamente como una glicación. Es por eso que es más adecuado hablar de hemoglobina glicada que de hemoglobina glicosilada. Aclarando esto, entremos a la parte diagnóstica y vamos a tener como parámetros diagnósticos el resultado de una hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5%, el resultado de una glucemia basal en ayunas mayor o igual a 126, el resultado de una glucemia a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de la misma mayor o igual a 200, y tener claro que no existe una prueba superior a la otra, y recordar que todas ellas deben ser repetidas en 2 ocasiones, a excepción de unos signos inequívocos de diabetes mellitus tipo 2, en cuyo caso una simple glucemia al azar mayor o igual a 200 sería suficiente para hacer diagnóstico. Podemos llegar al diagnóstico cuando existan entonces 2 pruebas anormales alteradas en la misma o en diferente muestra sanguínea. En caso de tener unos resultados muy limítrofes, muy ajustados a los valores de referencia del laboratorio, se recomienda repetir la prueba entre 3 a 6 meses. Se puede utilizar cualquier método de los que mencionamos ahorita para el diagnóstico de la prediabetes
o de la diabetes mellitus tipo 2 en niños o adolescentes. El tamizaje de la diabetes es algo bastante interesante y nos lo recomiendan practicar en individuos asintomáticos a cualquier edad cuando exista sobrepeso u obesidad y nos hacen una diferenciación del índice de masa corporal en asiáticos y en personas no asiáticas. Y esto aplica tanto para la definición de sobrepeso como la de obesidad. Eso sumado, obviamente, a la existencia de algún factor de riesgo para diabetes mellitus. Pacientes adultos mayores a 45 años. También. Mujeres con sobrepeso u obesidad que tengan intención de quedar en embarazo o que posean algún factor de riesgo adicional para presentar diabetes mellitus. Superada la pubertad o después de los 10 años en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad, esto de acuerdo al percentil, por encima del 85% o el 95%, para hablar de sobrepeso u obesidad respectivamente, y que tengan algún factor adicional para diabetes mellitus. ¿Quiénes van a tener mayor riesgo? Obvio, los que tengan una glucemia entre 100 y 125, los que tengan una glucemia basal alterada, los que presenten una curva de tolerancia a las 2 horas entre 140 y 199, los que tengan diagnóstico de intolerancia a la glucosa, los que arrojen un resultado de hemoglobina glicada entre 5.7 y 6.4, y los pacientes con diagnóstico de prediabetes, recordar que deben ser evaluados o reevaluados cada año, al tiempo que las mujeres que tuvieron un diagnóstico de diabetes gestacional previo deben hacerse este control cada 3. Continuando con todos estos pacientes que están expuestos a un mayor riesgo, recordar que dentro del tratamiento tenemos los agonistas GLP-1, o sea, los del péptido similar al glucagón, y los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2. Esos van a presentar beneficio cardiovascular y renal en estos pacientes en su tratamiento y parecen ser seguros en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Los pacientes con enfermedad cardiovascular en un rango glucémico sugieren que se introduzca el tratamiento con el inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 o si de pronto hay intolerancia o como tratamiento alterno el agonista de GLP-1 por su beneficio cardiovascular independiente del uso o no de la metformina, sin importar cuáles sean los objetivos glucémicos o de la hemoglobina glicada basal. No me quiero meter mucho en el tratamiento tanto de la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 en cuanto a que tenemos un video del manejo de las insulinas y de los análogos de las mismas y a su vez también tenemos un video de todo el manejo oral de los hipoglucemiantes. Muy someramente, el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, valga la aclaración previa que acabamos de enunciar, la insulina sería el tratamiento de elección y la utilización de los análogos de la insulina se ha asociado con menos riesgo de producción de hipoglucemia, también menor ganancia de peso y menor reducción en la hemoglobina glicada comparado con las insulinas humanas. Y cuando hablamos del tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sin entrar muy a profundidad, sabemos que uno de los medicamentos es la metformina, que puede ser perfectamente la terapia inicial que se elija en estos pacientes, pero se pueden considerar fármacos o medicamentos adicionales en individuos con un riesgo de complicación cardiovascular o incluso renal. Es muy importante tener presente
que cuando fracase el tratamiento con metformina como monoterapia después de 3 meses de iniciado el mismo, la elección de los medicamentos de segunda línea se va a basar, muy importante, en las características clínicas y preferencias del paciente. En la elección de estos medicamentos, que pueden ser individuales o combinados en la misma tableta, es muy importante tener en cuenta los antecedentes cardiovasculares y renales. Si estos no existen, la elección de la terapéutica del paciente se basará en función de los efectos secundarios, como lo son la hipoglucemia, la ganancia de peso, el costo de los medicamentos y siempre contemplando y teniendo en cuenta las preferencias del paciente. El tratamiento combinado al inicio puede considerarse si el valor de la hemoglobina glicada es superior al 1.5% del objetivo determinado. Este estudio demostró que la terapia combinada inicial es superior a la adición secuencial de medicamentos. Es por esto que no se debe retrasar las recomendaciones de intensificación del tratamiento para los pacientes que no cumplan los objetivos. Es aceptado entonces iniciar una terapia con insulina en pacientes con niveles de glucemia basal superiores a 300 o una glicada por encima de 10 o que presenten síntomas de hiperglucemia como son por ejemplo la poliuria, la polidipsia o la pérdida de peso cuando hablamos de la parte del catabolismo. ¿Qué vamos a hacer si predomina la enfermedad cardiovascular y está establecida? La enfermedad cardiovascular o incluso el riesgo cardiovascular, es decir, pacientes por encima de los 55 años que tengan una hipertrofia del ventrículo izquierdo o que tengan una estenosis coronaria o carotidia o de arterias de miembros inferiores mayor al 50%, se recomienda el uso preferentemente de los análogos GLP-1 con demostrado beneficio cardiovascular o incluso los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 con demostrado beneficio cardiovascular si y solo si la tasa de filtración glomerular lo permite. ¿Qué hacer si predomina la falla cardíaca? Particularmente, los pacientes con falla cardíaca que tengan una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo por debajo del 45%. Ahí se recomienda el uso, idealmente, de los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, que tenga evidencia sobre la reducción en la falla cardíaca y de progresión a insuficiencia renal crónica. Volvemos a lo mismo, si y solo si la tasa de filtración glomerular así lo permite. Si predomina el diagnóstico de enfermedad renal crónica en este paciente diabético, entonces tendríamos que ver si ese paciente tiene o no albuminuria para saber qué hacer. Si tiene albuminuria, de inicio sugieren los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa que han demostrado reducir la progresión de esa falla renal y si no son bien tolerados, entonces un GLP-1. Los pacientes diabéticos e insuficientes renales crónicos sin albuminuria y alto riesgo cardiovascular, lo mismo, los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 o un AGLP-1 que tenga protección cardiovascular demostrada. Enfermedad cardiovascular y manejo del riesgo cardiovascular. Esto es muy importante. El paciente hipertenso que también es diabético, el objetivo del manejo de la presión es empezar tratamiento farmacológico al que tenga cifras por encima de 140-90. Un tratamiento intensivo, o sea, tener una sistólica por debajo de 120, no reduce los eventos cardiovasculares, pero sí reduce el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Si esa presión está por encima de 160-100, además de la modificación de los estilos de vida, se puede iniciar con 2 fármacos juntos en un mismo comprimido, como por ejemplo los inhibidores de la ECA o los ARA2.
sobre todo en estos hipertensos, diabéticos y con enfermedad coronaria.